Esta es la clase de Seminario de Investigación del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya. Yo soy la licenciada María Inés Matoti Rebolé y hoy vamos a trabajar el tema problema e hipótesis en el proyecto de investigación. Primeramente debemos tener en cuenta que cualquier proyecto de investigación tiene mínimamente un título, el nombre de los autores, un resumen, el cual no suele superar las 250-300 palabras, las palabras claves, las cuales suelen ser 3, la introducción, que da también pie a que se manifieste el problema de la investigación, la hipótesis y las variables, si es que correspondiera hipótesis, los objetivos del proyecto, el marco teórico, la metodología y finalmente la bibliografía. Entonces, para comenzar un proyecto de investigación, hay que comenzar eligiendo el tema que se va a estudiar. Algunos elementos muy relevantes para tener en cuenta es que ese tema sea concreto y accesible, ¿sí? Que esté bien delimitado. Hay que tener en cuenta el grado de conocimiento que hay acerca de ese tema, si es mayor o si es menor, sobre todo en lo relativo a lo que posteriormente quedará plasmado en la metodología, qué tipo de investigación va a ser, a qué nivel. ¿Es factible? ¿Sí? ¿Puede realizarse? Porque tal vez el tema es sumamente interesante, hay poco conocimiento al respecto, pero es prácticamente imposible de que pueda ser llevado a cabo. Interés. ¿Sí? Si al investigador le resulta interesante, le resulta atractivo el tema. Y relevante en tanto a que sea útil para la sociedad, conjunto de estudiosos o para la comunidad en la cual se encuentra el investigador. Cuando hay varios temas que pueden interesar al investigador o al grupo de investigación, una herramienta posible es poder hacer una ponderación de diferentes elementos en base a los diferentes temas que se eligen, ¿sí? Poder poner un puntaje al tema 1, al tema 2, al tema 3, 4 y 5 en tanto a cuál es la relación con la actividad actual, relación con el perfil futuro que se desea sobre las actividades, la intensidad del trabajo que va a requerir, disponibilidad y accesibilidad, adecuación del perfil, amplitud del tema, disponibilidad de herramientas, posibilidad de creatividad e innovación, interés y agrado personal, ¿sí? Esto que decíamos antes, el interés, y el interés externo del tema, o sea, si será relevante. Una vez que se han ponderado, se le ha puesto un puntaje del 0 al 10 a cada uno de estos puntos por cada tema, se puede sumar y ver cuáles son aquellos que han tenido mejor y mayor puntaje. Algunos peligros a la hora de elegir un tema. Empecinarse con una idea. Esto puede ser terrible, ya que cuando la persona queda muy apegada, el investigador o el equipo de investigación quedan muy apegados a determinados temas, no pueden hacer las modificaciones que fueran necesarias según los cambios que el contexto refiere. Aferrarse a la primera idea que viene a la mente sin poder dar oportunidad a que se le ocurran cosas nuevas. Ser demasiado ambicioso, y ese es el tema de la factibilidad, ¿sí? Si se podrá ser llevado a cabo o no. Y lo que es sumamente peligroso, y por eso es necesario hacer un buen chequeo acerca de cuáles son los conocimientos previos, ¿sí? El estado del arte sobre el tema, que es hacer algo que ya ha sido hecho. Bien, para la redacción del problema de investigación hay que tener en cuenta que vamos a necesitar los siguientes elementos. La variable o las variables que podrían estar interviniendo, ¿sí? Para eso nos remitimos a la clase anterior de variables.
el enlace, o sea, la conexión, la relación que podría haber entre esas variables, si es que hay más de una variable. Si hay una sola variable, obviamente este elemento no aparece. Las personas con las cuales se realizará la investigación y en qué tiempo y en qué espacio será realizada esa investigación. Otras dos cuestiones a tener en cuenta que son sumamente relevantes es que un problema de investigación es una pregunta y por eso debe ser redactada entre signos de interrogación. Y como ya se ha mencionado previamente, debe ser un problema resoluble, ¿sí? Tengo que poder llegar a una respuesta de ese problema. Entonces, la variable o variables, pueden ser una o más, es aquello que se desea conocer. Para ello también el investigador tiene que tener ya algunas ideas, algunas aproximaciones acerca de qué tipo de investigación va a realizar, porque eso va a determinar el tipo de variables que va a utilizar. Insisto, y si va a ser una sola o si va a ser más de una. ¿Cómo se enlazan las variables? Bueno, insisto, esto refiere a si aparecen dos o más variables, ¿sí? Las cuales deseo relacionar. Si la investigación va a ser del tipo correlacional, va a plantearse las dos variables en el problema. Si la investigación va a ser más del tipo explicativo, ya en el problema arriesgo cuál va a ser la relación. Entonces, en un correlacional, el investigador se pregunta, ¿existe alguna relación entre la variable A y la variable B? Mientras que en un explicativo, ya esto se da de alguna manera por afirmado y entonces ya se pregunta en qué medida afecta a B, porque se asume y hay conocimiento de que una variable es independiente y la otra es dependiente. Tienen relación. Quedan aquí entonces los dos primeros elementos del problema. El tercer elemento son las personas sobre las cuales o con quienes se va a trabajar, ¿sí? Esto guarda relación con la población y la accesibilidad que se tiene a esa población. Algunos ejemplos son pacientes, docentes, estudiantes, adolescentes, niños. Este fue el tercer elemento en la redacción del problema. El cuarto y último elemento se refiere al tiempo y el espacio, ¿sí? Al lugar y en qué momento se realizará la investigación, ¿sí? Si es en una escuela, un instituto, un centro penitenciario y más o menos en qué momento del tiempo o de qué momento a qué momento se realizará la investigación. Este podría ser un ejemplo de redacción de problema de investigación, ¿sí? Entonces, las variables serían cantidad de horas de estudio y rendimiento académico, ¿sí? Son dos elementos que pueden medirse. La relación es preguntarse si existe relación entre la cantidad de horas de estudio y el rendimiento académico. ¿Con quiénes se realizará esta investigación? Con estudiantes del Montoya. ¿En qué lugar y en qué momento? En el Instituto Montoya durante el año 2020. Entonces, si el problema de investigación es una pregunta, la hipótesis es el ensayo de respuesta a esa pregunta. Es un enunciado, la hipótesis es un enunciado relacional entre dos o más variables que puede contribuir a la solución del problema. Con lo cual, no todos los estudios tienen hipótesis. Aquellos problemas de investigación en los cuales hay una sola variable mencionada,
no necesitan hipótesis. Ya lo veremos más adelante. Usar los mismos términos del problema es necesario en la hipótesis, ya que, insisto, la hipótesis busca responder ese problema. Y existen diferentes tipos de hipótesis. La hipótesis es nula cuando se parte de la idea que hay una expresión de igualdad o ausencia de relación entre las dos variables que fueron expresadas en el problema de investigación. Actúa como punto de partida porque es la situación que se acepta como cierta en ausencia de otra información, ¿sí? Es decir, no podemos establecer una relación hasta que demostremos lo contrario. Si no hay pruebas a priori, o sea, desde el principio, no tenemos más opción que suponer que ambos grupos son iguales. Este sería el tipo de hipótesis que se plantearía en una investigación del tipo correlacional. La hipótesis alternativa es una expresión de desigualdad o de relación, ¿sí? Desigualdad entre las poblaciones, o expresa ya qué relación existe entre esas variables. Es direccional cuando se plantea que una provoca a la otra, ¿sí? Variable independiente, variable dependiente. No direccional cuando no hay un sentido o dirección, ¿sí? Que guardan relación, pero no necesariamente es una la que provoca a la otra. Volviendo al ejemplo, si el problema de investigación fuera la pregunta acerca de si existe relación entre la cantidad de horas de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del Montoya durante el año 2020, la hipótesis sería que existe una relación significativa entre las horas de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del Montoya. Cuantas más horas dedican al estudio de sus materias, mejor es su rendimiento académico.